Hello, hello, preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class again. Hoy vamos a continuar con un tema súper interesante que está muy enlazado con el tema anterior, ya que la clase pasada estuvimos viendo el pasado simple, vimos las oraciones afirmativas, las negativas. Hoy ya nos vamos a enfocar en las yes, no questions. Es decir, vamos a mirar cómo formulamos preguntas en las que respondemos sí o no. En pasado simple. Recuerden que estamos enfocados en el pasado simple. Por acá arribita les voy a dejar los videos donde vimos el pasado simple en oraciones afirmativas y negativas para que lo vayan repasando. Recuerden que este simple past, en este caso esta yes no questions, es cuando utilizamos el auxiliar did, que es diferente a cuando construimos oraciones utilizando el verbo to be, porque el verbo to be tiene otras fórmulas para hablar de su pasado. Este no es el verbo to be, por lo tanto acá arriba les voy a dejar todos los videos cuando vimos el verbo to be en pasado para que lo repasen y vean que es diferente la fórmula. Aquí este pasado simple ya es con otros verbos como el verbo correr, reír, cantar, bailar, etcétera. Mejor dicho, todos los verbos que no es el verbo to be, para que lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Ya vimos las oraciones afirmativas y negativas. Ya hoy nos vamos a enfocar en las yes no questions, que como su nombre lo indica, son preguntas en donde respondemos solamente sí o no. Por lo tanto, vamos a iniciar con el did, que es el auxiliar en pasado, ¿vale? Luego vamos a colocar el sujeto. Después del sujeto vamos a colocar el verbo. Recuerden que este verbo tiene que ir en presente. Porfis, porfis, no me vayan a colocar este verbo en pasado porque me les va a quedar mal. El verbo debe ir en presente. Luego del verbo pues colocamos el complemento si vamos a tener complemento de la oración, lo ponemos. Y por último el signo de interrogación, de question mark. No se me les vaya a olvidar esto. Entonces esta sería la fórmula maestra para realizar las preguntas con respuesta corta o las yes no questions, como también las conocemos. Recuerden, aquí solamente vamos a responder sí o no. No nos están pidiendo que digamos más de esas dos palabras, no nos están pidiendo una explicación, información, no. Solamente ahí respondemos sí o no. Vamos con el primer ejemplo. Iniciando, entonces obviamente yo voy a colocar el did, que es el auxiliar. Como sujeto voy a elegir a she, que significa ella, y voy a colocar el verbo en presente. ¿Cuál va a ser el verbo en presente seleccionado? Pues travel. Travel significa viajar. Y por último, el complemento, que sería to Brazil last year. Ahora, cierro signo de interrogación, no se me les vaya a olvidar. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Como es una pregunta que está formulada en pasado, quiere decir, ella viajó a Brasil el año pasado. Mire, colocamos el did al inicio, que es el auxiliar, luego colocamos el sujeto, que es ella. Luego de she vamos a colocar travel, que es el verbo en presente. Miren, ¿por qué colocamos el verbo en presente? Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Pues sencillito, lo colocamos en presente porque aquí tenemos el auxiliar did. Cuando tenemos el auxiliar did, que es un auxiliar en pasado, dentro de la oración, el verbo siempre debe ir en presente. ¿Por qué? Porque el did lleva toda la carga de la oración. Entonces, si colocamos el verbo aquí en pasado, sería redundante, ¿vale? Entonces, no es necesario colocar el verbo en pasado, sino en presente. Y por último, el complemento. Entonces, recuerden, esta oración quiere decir, ella viajó a Brasil el año pasado. ¿Cómo responderíamos? Pues si vamos a responder de forma afirmativa, colocamos yes, el sujeto, que es she, y por último el auxiliar did. Mire, terminamos como inicia la pregunta, yes, she did. O si vamos a negar, sencillito, colocamos el no, she didn't. Colocamos la negación en el auxiliar, she didn't, ¿sí? Yes, she did, or no, she didn't. Mire, recuerden, en la negación, el auxiliar tiene que ir negativo. Y eso es todo. Mire, ¿ella viajó a Brasil el año pasado? Sí, ella viajó, o no, ella no viajó. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Mire qué sencillito, sencillito. Es cuestión de practicar solamente muñecuras. Supongamos entonces que yo en este segundo ejemplo voy a decir, bueno, coloquemos inicialmente el did y voy a colocar como sujeto el you, que significa usted o ustedes. En esta oración la voy a colocar como usted. Y yo voy a decir, ¿usted escribió cartas a su primo? Did you write letters to your cousin? Mire, aquí tenemos entonces, sencillo, el auxiliar, que es con el que iniciamos la oración, did, el auxiliar. Luego tenemos como sujeto you, que es usted, en este caso lo vamos a traducir como usted. El verbo debe estar en presente, que es el verbo escribir, write. Mire, escribir, write. Presente, verbo en presente. Y luego el complemento, letters to your cousin. Esta pregunta, recuerden que quiere decir, ¿usted le escribió cartas a su primo o usted escribía cartas a su primo? Y pues ya la respuesta
como yo estoy preguntándole a usted por lógica, entonces la persona va a responder con el pronombre yo, porque si yo le estoy preguntando a usted, pues usted va a responder con yo, ¿vale? Pues por lógica, yo. Entonces, si yo voy a decir, sí, yo le escribía cartas, entonces yo voy a decir, yes, I did. Mire, acá coloco como sujeto el I porque estoy haciendo alusión a que yo le escribía cartas. Yes, I did o no, I didn't. Si yo voy a negar, recuerden que el didn't debe ir con el auxiliar negativo, preciosuras. Ahora, si este you yo lo quiero traducir como ustedes, es decir, plural, ustedes, ya yo voy a responder como nosotros. ¿Sí? Ya estoy hablando de un grupo, nosotros. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería yes, we did. Mire, recuerden que we significa nosotros. Esto es ya dependiendo del contexto de la pregunta. Recuerden, si la pregunta es you significa ustedes, yo voy a responder con we. Si significa usted, pues yo voy a responder con I. Entonces recuerden, respondo con I cuando hace alusión a usted y respondo con we cuando hace alusión a ustedes, para yo responder nosotros. Yes, we did or no, we didn't. Bien, esto es como para que lo tengan ahí en cuenta porque a veces hay confusión con este tipo de respuestas. Vamos con nuestro tercer ejemplo, muñecuras, que es súper sencillito. En esta pregunta yo voy a colocar como sujeto I, es decir, yo. No sé, quizás se me olvidó o no sé, no me acuerdo. Entonces yo le pregunto a mi amigo, oiga, venga, yo visité ese volcán activo. En inglés sería, did I visit that active volcano? Vemos entonces la estructura, aquí colocamos el auxiliar did, luego colocamos el sujeto que es I, que significa yo. Después vamos a colocar el verbo visit, que es el verbo en presente, visitar. Y por último, that active volcano, que es el complemento, muñecuras. Ahora, como yo estoy preguntando sobre mí, entonces la otra persona va a responder por lógica usted. Sí, you did. Como yes, you did. Sí, usted lo visitó. Yes, you did. O si no lo visité, entonces la otra persona va a decir no, you didn't. Como no, tú no lo visitaste. No, you didn't. ¿Sí? Entonces aquí, mire que es al revés. Si yo en la pregunta coloco el I, pues en la respuesta voy a colocar el you. Vamos con nuestro último ejemplo. Igual vamos a colocar el auxiliar did y como sujeto yo voy a colocar your father, que significa tu padre. Vamos a colocar como verbo work, que es el verbo trabajar en presente, y el complemento as a doctor. Did your father work as a doctor? Vemos el auxiliar did. Aquí vemos el sujeto your father, que hace alusión a él. Your father, tu padre, hace alusión al pronombre he, que es él. Luego el verbo en presente work, ¿vale? Que es trabajar. Y por último el complemento, as a doctor. Did your father work as a doctor? Entonces, esta pregunta quiere decir, ¿tu padre trabajó como doctor? ¿Sí? ¿O tu padre trabajaba como doctor? Y yo voy a responder, yes, he did. Mire, en la respuesta yo puedo colocar el pronombre directamente, yes, he did, o no, he didn't. ¿Sí? La respuesta va a ser negativa, coloco no, he didn't. Ahora, ustedes quizás también pueden decir, yes, my father did, o no, my father didn't. Como quieran responder, con my father o con el pronombre he. Estos serían entonces ejemplos sobre cómo formular preguntas yes, no questions o las preguntas también llamadas short questions en pasado simple que no es con el verbo to be. Espero que les haya ayudado un montón este video. Si les gustó les pueden dar un like. También se pueden suscribir aquí abajito y pueden compartir este video a otras personitas que lo necesiten. Además pueden dejar su recomendación en la cajita de comentarios. Nos vemos en otra ocasión. Besitos. Bye bye.